Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es jueves 16 de noviembre del 2023. ¿Qué pasa con la guerra de Israel frente al grupo palestino de Hamás? La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza continúa tras la primera operación militar dentro del hospital Al-Shifa, mientras el ejército insta a residentes de localidades del sur de la Franja de Gaza a evacuar, anticipando más avances sobre el terreno. El número de muertos en la Franja de Gaza por la ofensiva militar de Israel ascendió a más de 11.500, informó hoy jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, mientras el ejército israelí continúa su operación dentro del hospital Al-Shifa, el más importante del cónclave palestino. Además, el número de heridos subió a más de 29.800, añadió el ministerio controlado por el grupo islamista Hamás. Tras 40 días de guerras y después de 4 intentos fallidos de aprobar una resolución, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha alcanzado hoy un acuerdo para pedir pausas humanitarias urgentes y amplias en las hostilidades entre Israel y Hamás, para un número suficiente de días que permitan el acceso a la franja en ayuda. También hoy, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español José Borrell, ha manifestado hoy jueves durante su visita a Israel que lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto a la vida humana. Quiere decir, está diciendo terrorista a los dos. En compañía del ministro de Exteriores israelí Eli Cohen, José Borrell ha instado a que no se dejen llevar por la ira causado por el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Todas las vidas humanas tienen el mismo valor, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, en referencia también a la muerte de civiles palestinos durante la ofensiva israelí. También hoy, en el plano diplomático, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó esta madrugada a que sería un gran error de Israel ocuparse Gaza tras la actual ofensiva contra Hamás. Lo he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar a la Franja de Gaza. Por otra parte, el presidente israelí, Ismael Herzog, afirmó que el país no puede dejar un vacío en Gaza y que tendrá que mantener en la franja una fuerza militar durante algún tiempo. Tras 4 intentos fallidos de aprobar la resolución, por otra parte, las Naciones Unidas alcanzó un acuerdo para pedir pausas en esta guerra. Esta resolución, que es vinculante, incluye también la liberación de los rehenes por parte de la milicia islamista y pretende aumentar la entrada de ayuda y suministros médicos. Ayer, la Organización Mundial de la Salud consideró totalmente inaceptable la incursión de soldados israelíes en el hospital Al-Shifa
el más importante de Gaza, recalcando que los hospitales no son campos de batalla. Así dicen los representantes de la Organización Mundial de la Salud. También hoy, el presidente de Israel afirmó que Israel no puede dejar un vacío en Gaza y tendrá que mantener una fuerza militar fuerte en el futuro próximo para evitar que Hamás resurja en el enclave palestino. Si nos retiramos, ¿quién formará el relevo? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se trazan en el aire, pero nadie querrá volver a convertir ese lugar, la Franja de Gaza, en una base terrorista. Por otra parte, como recuerdo, con los rehenes que fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamás y que todavía hay 240 personas de rehenes, han dicho, con sus rostros sonrientes, las fotografías de ellos cuelgan en las paredes de los rascacielos, en los restaurantes y bares de Tel Aviv y en una pantalla gigante a la entrada del centro comercial. Son algunos más de 240 rehenes que fueron secuestrados violentamente en Israel el 7 de octubre en sus casas o trabajos cercanos a la Franja de Gaza, en bases militares, así como en un gran festival al aire libre. Entre ellos había unos 30 niños, el más pequeño de solo 9 meses, pero desde que los hombres armados del grupo militante palestino Hamás se lo llevaron a Gaza, se desconoce el destino de la mayoría. Se refiere a las personas que están secuestradas todavía por el grupo terrorista Hamás. Hoy han habido nuevamente ataques de Israel en la Franja de Gaza, cerca del hospital que hemos mencionado. Esta situación se empeora, aunque las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud apoyan que se suspenda la guerra, que se permita la salida de varias personas que están prácticamente incomunicados, que no pueden ir a otras regiones, ni siquiera a la parte sur, para que haya un respiro en este asedio que están haciendo los israelíes a los palestinos de la Franja de Gaza. Continuaremos dándole seguimiento a esta situación y agradezco mucho la atención de ustedes. Muchas gracias.